¿Estás ahí? Sí, pastor. Dios le bendiga. El Centro Cristiano Casa de Oración para Todos los Pueblos le da a usted la más cordial bienvenida. Estamos en este invierno frío, estamos pues enviándole el calor del Señor, el cariño, porque el amor al Señor es tibiecito, nos impulsa, nos alimenta y nos da vigor. En esta noche pues estamos celebrando nuestra vigilia del mes de enero, un mes que lo hemos dedicado pues todo 31 días de alabanza y adoración a nuestro Dios. La verdad que le damos gracias a Dios porque ha sido un mes desafiante, no podemos negar eso. Ha sido un mes con muchos desafíos, pero hemos visto la victoria del Señor, al Señor respaldándonos en medio de todas las situaciones. Y sabemos que Él va a seguir haciéndolo, no solamente en el mes de enero, sino también en el de febrero, en el marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y todos los años de nuestras vidas. Y por eso estamos de lo más contentos. Vamos a comenzar dándole la gracia, la gloria al Señor. Vamos a orar para entregarle este tiempo pues a los directores de alabanza para que dirijan este tiempo. Padre Santo, venimos delante de ti, Señor, dándote gracias por esta noche. Padre de la gloria, el Centro Cristiano, Casa de Oración para Todos los Pueblos, te da las gracias, la honra y la alabanza por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a manifestar en nuestra vida. Padre, que a través de tu palabra podamos ser sanados, fortalecidos, restaurados, que tu palabra nos llene de fe, de esperanza y que tu amor se manifieste en nuestras vidas y a través de nosotros, de tal manera que podamos ser bendición en la tierra, en nuestra familia, en nuestras iglesias, Señor, y donde quiera que vayamos. Señor, gracias por esta noche. Gracias por los hermanos y hermanas que están conectados a través de la iglesia y a través de las redes sociales. Que el impacto de tu amor, Señor, nos transforme en el nombre poderoso de Jesús. Última semana, vigilia de enero 2022. Que sea de gran bendición, de gran edificación, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Le doy paso a las personas que van a dirigir la vigilia en esta noche. Gloria a Dios. Muy buenas noches, mis hermanos y mis hermanas en Cristo. Dios me los continúe bendiciendo. Y esta noche pues queremos cerrar el mes con el tema que hemos seguido hablando y practicando durante todo el mes, que es la alabanza. Así que hay un tema fascinante y ahora los dejo con nuestra hermana Karin. Gloria Amén. a Dios. Señor, nos presentamos delante de ti, Padre, y que tu palabra, Señor, haga, Señor, el propósito para el cual tú la envías, así como, Señor, la aplicamos en nuestras vidas, en nosotros, así que sea en cada corazón de los que escuchen esta palabra, para tu gloria y tu honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, queremos compartir un tema muy bueno y maravilloso, que se trata de la alabanza que abre puertas y trae libertad. La alabanza que rompe las cadenas. Y nos vamos a basar para eso en la lectura en la Biblia, en Hechos 16, del 9 al 34. Repito nuevamente, Hechos 16, del 9 al 34. Y leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia. Recuerden que este es Pablo que está narrando, está en Hechos. Entonces dice, entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. En Filipos, Lidia cree en Jesús. Subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia,
y una colonia romana, y nos quedamos allí varios días. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reunía allí para orar. La gente se reuniría para orar, y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Se está refiriendo a Lidia. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa, y nos insistió hasta que aceptamos. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación, ganaban mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas, así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad estaba alborotada a causa de estos judíos. Le gritaron a los funcionarios de la ciudad, enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor, tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer, y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Aleluya. Ay, gloria. Aquí primero vemos que Pablo y Silas fueron allá, no fue por decisión de ellos, como leímos en el versículo 9, Pablo tuvo una visión de un hombre de Macedonia que le decía, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces ellos llegaron a la conclusión de que Dios los llamaba a predicar la buena nueva allí.
y ellos en obediencia a la voluntad del Señor, porque después cuando tengan un tiempo ustedes pueden leer el capítulo completo y ven que al principio ellos sí querían ir a algunas zonas y el Señor, ellos guiados por el Espíritu Santo, obedecían y el Señor les decía, no, para allá no vayan. Entonces vamos para aquel lado, no, allá tampoco. Ellos hacían todo guiados por el Espíritu Santo. Aquí el Espíritu Santo les guió a que fueran a Macedonia. Como leímos, ya vemos que cuando uno está en obediencia al Señor, siguiendo la voluntad del Señor, no en lo que ellos querían, sino en lo que la voluntad del Señor era. Vemos que en eso trae una gran bendición desde que empezamos allí a leer. La primera bendición grande cuando ellos empiezan a hacer lo que el Espíritu Santo de Dios les está guiando, que salieron allí, se encontraron allí cuando llegaron a Filipos, se encontraron allí en el día con una mujer que se llama Lidia, que vendía telas de púrpura, y ella creía en el Señor, y ella creyó en el Señor. Ellos le presentaron las buenas nuevas. Ya empezamos a ver cómo el Señor empieza a obrar. Desde que ellos llegan allí, ya empieza la salvación, ya empieza el Señor a usarlos para traer salvación y establecer su reino allí en donde ellos van. Cuando ellos llegan allí a una ciudad que ellos pensaron de que dijeron, vámonos para allá porque allí parece que a la orilla del río van a orar. Y se sentaron a hablar con unas mujeres allí. Y allí estaba Lidia. Y allí ella adoraba a Dios. Por eso ellos fueron allí porque pensaron que se iban a reunir para orar a Dios. Y allí ellos predicaban la palabra del Señor. Y ellos aprovecharon de bautizarlos y de enseñarles a todos el Señor Jesús. Después dice en el versículo 16 que cierto día, cuando iban a ese lugar de oración donde ellos ya habían ido anteriormente, se encontraron con una joven esclava que tenía ese espíritu, un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Y por esa esclava que tenía ese espíritu de adivinación, los amos de ella ganaban mucho dinero. Aquí nosotros vemos también algo que podemos ver claramente, que ellos haciendo la voluntad del Señor, el primero que por supuesto se levanta para impedir que la voluntad de Dios sea hecha es el enemigo, ya sabemos. Se levanta con este espíritu de adivinación y quiere detener a Pablo y a Silas. Y entonces le sale allí ese espíritu para distraerlos, porque el diablo sabe que cuando alguien está haciendo la voluntad del Señor, empieza a levantar todo lo que pueda para distraerlos, para que no cumplan el propósito ni la voluntad del Señor. Y empieza esto el diablo a través de esa esclava que tenía ese espíritu de adivinación, empieza a decirlo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y ha venido para decirles cómo ser salvos. Y estaba a cada rato diciendo a todo el pueblo todas estas cosas. Lo interesante es que la muchacha estaba diciendo la verdad, era un espíritu de adivinación, y uno puede decir, pero entonces, ¿cuál es el problema? Porque si estaban diciendo la verdad, eso más bien les iba a ayudar para que la gente fuera salva, las personas procedieran al arrepentimiento y fueran salvos. No precisamente lo que uno puede pensar que puede obrar para salvación, más bien lo que estaba haciendo era un estorbo, porque entonces no les permitía a ellos poder reunirse allí o ellos poder hablar del Señor Jesús con tranquilidad, sino que el espíritu de adivinación estaba diciendo de verdad lo que ellos estaban haciendo, pero estaban distrayendo a las personas para que no prestaran atención al verdadero mensaje del Señor, sino Amén. que la gente estuviera distraída con las otras palabras, con la voz, el espíritu de adivinación, lo que decía ese espíritu, para que la gente se distrajera y no tuviera toda su atención ni su corazón en la verdadera palabra del Señor que iba a hablar a través de Pablo y Silas. Entonces dice que todos los días seguía diciendo lo mismo hasta que Pablo se exasperó, se molestó y le dijo, sal de allí, de ese cuerpo, de esa joven, te ordeno en el nombre de Jesucristo, porque no fue en el nombre de Pablo, sino fue en el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. Y al instante salió. ¿Qué sucede entonces? Aquí ya vemos que Pablo y Silas no permitieron que el enemigo con ese espíritu de adivinación los distrajera
de la voluntad y el propósito que tenía el Señor para esa ciudad en Macedonia donde el Señor los había llevado. Entonces, ellos enseguida, después que ya Pablo echó al demonio de la joven, entonces las personas, como el diablo ya vio que no pudo, como escuché una vez que alguien dijo, cuando el diablo ya tiene que rendirse, tiene que caer, o sea, eso lo sabemos todos, que claro que tiene que caer ante Jesucristo, pero lo que el diablo no pudo, porque el diablo enseguida, cuando vemos allí, dice que lo echó el demonio de la joven y salió. El enemigo tiene que inmediatamente obedecer a la voluntad y al nombre de Jesucristo, a la autoridad de Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? Vemos que así fue. Pero el hombre, o sea, el ser humano, es peor a veces que el enemigo, como lo vamos a ver y como lo leímos ya. Entonces, aquí vemos que dice que las esperanzas de su amo de hacerse ricos, porque ellos usaban a esta joven esclava con ese espíritu maligno que tenía de adivinación, la usaban para enriquecerse. Cuando ellos vieron que de verdad ya quedaron destruidas todas sus esperanzas, entonces, ¿qué hicieron ellos? No, espérate, vamos a agarrar a Pablo y a Silas, porque estos hombres nos quitaron el mercado, o sea, nos quitaron las ganancias. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer dinero a través de esta joven? Entonces, ellos recurrieron, por supuesto, a las autoridades del mercado que estaban allí y empezaron a decir, bueno, esta gente, a levantar calumnias y a decir cosas diciendo que enseñaban costumbres que ellos ni siquiera podían practicar porque eran ilegales, y empezaron a armar, como se diría, algo escandaloso para que los metieran presos porque le habían quitado lo que era para ellos el abuso que cometían con la muchacha y que hacían dinero a través de eso. Dice que enseguida se formó un alboroto contra Pablo y Silas, y por supuesto los funcionarios de la ciudad ordenaron que le quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Entonces ahí vemos como a veces el ser humano es peor, porque como dije anteriormente, el enemigo tiene que rápido rendirse ante la autoridad de Cristo. Donde llega Cristo, él se tiene que ir, pero a veces los seres humanos son más severos, incluso a veces actúan peor que el enemigo. Entonces, lo bueno es que esto es una tremenda enseñanza para cada uno de nosotros, los que queremos cada día aprender más del Señor, llenarnos del Señor, de ver este tremendo ejemplo, como ellos en ningún momento se distraían, ellos estaban totalmente enfocados en la voluntad del Señor, en lo que el Señor tenía, el propósito que el Señor tenía para ellos en esa ciudad. Dice que los golpearon con varas de madera, que los golpearon severamente, y después los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que se aseguraran de que no se escaparan. Allí en lo que es como quien dice el original, en la traducción original de la Biblia, donde está, o sea, en el hebreo y en este caso en el griego, bueno, no entremos en esos detalles, pero lo que quiero decir es que en el original, las palabras que usan allí, nosotros aquí ahorita como la estamos leyendo en el español, suena muy sencillo. Los golpearon con madera severamente y después los metieron en la cárcel y se aseguraron de que no escaparan. Pero en el original dice que fue una paliza de esas que casi que para matarlos. Los dejaron casi que sin aire, los dejaron de esas palizas que no se podían ni levantar del piso, nada. Los golpearon severamente, bien duro, y se aseguraron de que no se escaparan. Los amarraron, como dice allí, en el cepo, para asegurarse de que no se escaparan. En la cárcel tenían divisiones. En aquellos tiempos separaban a los presos de como los que no eran tan peligrosos, como los que eran súper peligrosos. A ellos los metieron en lo más profundo, donde estaban los peores criminales. A ellos dos lo llevaron para allá, lo peor de lo peor. Y allí les daban los golpeaban fuertemente, que casi que no podían ellos, como que ni parecía que estaban vivos. Y para asegurarse de que no escaparan, los amarraron al cepo. El cepo es, no sé si alguien sabe, es cuando están como las argollas esas que están en el piso, que es como un palo grande que tenía argolla, está pegado al piso, y allí los amarraron, donde ellos tenían que estar
prácticamente era acostados que ellos estaban porque estaban amarrados de manos y pies. O sea, imagínense como la cruz de nuestro Señor Jesucristo, así los pusieron en el piso, amarrados allí para que ellos no se escaparan. La mayor cosa que nosotros podemos ver aquí, la mayor revelación que vemos es que cuando dice en el versículo 25 que alrededor de la medianoche ellos estaban orando y cantando himnos y los demás prisioneros escuchaban. Como vuelvo y repito, en la traducción original de la Biblia, dice que ellos en esas condiciones que ellos estaban, ellos empezaron a alabar y adorar al Señor. Aquí dice alrededor de la medianoche, pero no dice que fue a la medianoche que ellos empezaron a alabar y adorar y sucedieron las cosas. En el original dice que ellos estaban en esas condiciones y ellos empezaron a cantar himnos al Señor, a adorarlo. O sea, ellos oraban, adoraban y cantaban himnos, canciones, así como a veces hace nuestra pastora cuando estamos en los servicios, que ella empieza a orar delante del Señor y de repente empieza a cantar una canción, una estrofa, una parte, y después sigue orando y adorando al Señor. Así mismo, algo parecido. Ellos empezaron, pero ellos, lo impresionante es que, como les dije, que a ellos les habían dado una paliza que no podían, que casi que ni respirar. Y ellos, en esas condiciones, ellos empezaron a adorar, a alabar a todo pulmón, porque dice que todos los prisioneros escuchaban. O sea, que ellos no fue de que, ay, Señor, te adoramos. No, ellos empezaron con todas las pocas fuerzas humanamente que les quedaban, a alabar y adorar al Señor a toda garganta, con todo su corazón, tanto que imagínense, los otros prisioneros escuchaban y decían, ¿y qué les pasa a esto? ¿Qué sucede con estas personas? ¿Cuál es el alboroto que hay allí? Ellos tenían horas adorando y alabando al Señor. Empezó, wow. Por eso es que dice aquí que alrededor de la medianoche, no fue que fue así de repente a medianoche, ellos llevaban horas alabando y adorando al Señor. Y en esas horas, no sabemos exactamente la cantidad de horas que tenían o de tiempo que tenían, pero sí nos dice aquí la palabra que ellos tenían ya rato, a todo pulmón, por encima de sus circunstancias, alabando y adorando con todo al Señor. Y alrededor de la medianoche, cuando llegó alrededor de la medianoche, allí fue donde vino la gloria del Señor. Allí fue donde vino de repente este gran terremoto y sacudió todos los cimientos. Allí voy a hacer una parada un momentico, de que muchas veces nosotros tenemos aquí este tremendo ejemplo que podemos ver como Pablo y Silas, que ellos sí tenían muchas razones humanamente. Primero, que como leímos anteriormente, por eso lo quise leer desde el versículo 9, para que supiéramos que en realidad no fueron ellos que tomaron la decisión de ir a Macedonia, sino que el Señor los llevó allá. Humanamente, ellos tenían todas las razones humanas para decir, Señor, pero ¿y qué es esto? Tú nos mandaste, o sea, nos trajiste aquí, nos dijiste que viniéramos aquí para hacer tu voluntad. ¿Y qué es todo esto que se ha levantado de repente? ¿Y qué es todo esto? Mira cómo estamos aquí. Esto no es posible. Ellos podían y tenían justificadamente, humanamente, razones para poder quejarse delante del Señor. Si lo pensamos un momentico, sinceramente y humanamente, estaban totalmente justificados de quejarse. Y hasta de, quién sabe, decir, pero Señor, pero ¿por qué tú permitiste esto? ¿Por qué? O sea, yo estoy haciendo tu voluntad y ¿por qué entonces sucedió todo esto? Y mira, aquí estamos casi muertos. Allí lo que vemos en Pablo y Silas, un tremendo ejemplo de que en los momentos de mayor presión, en los momentos de circunstancias extremas, allí como en lo máximo, allí es donde sale la esencia de lo que uno está lleno. Allí es donde sale todo eso de lo que uno lleva por dentro. Ellos estaban llenos, eran de alabanza y adoración al Señor. Ellos estaban llenos de Cristo. Ellos tenían a Jesucristo por dentro, por fuera, como dice nuestra pastora, por los poros, que sale hasta por los poros.
Y aún en esas circunstancias tan extremas, ellos lo que podían era, ellos estaban por encima de la circunstancia en la que ellos estaban pasando. Ellos alababan y adoraban al Señor porque ellos sabían que estaban haciendo la voluntad del Señor. Se gozaban en el Señor de saber que el Señor tenía un plan, que el Señor no se equivoca, que el Señor los llevó para allá, porque el Señor se empezó a glorificar desde que ellos llegaron y que allí ellos sabían que el Señor se iba a seguir glorificando. No sabían los detalles, no sabían qué iba a pasar, pero sí sabían que estaban en la voluntad del Señor y sabían que el Señor estaba por encima de todo. Ellos se negaron a ellos mismos, ellos en todo tiempo eran enfocados en el Señor, dándole la gloria y no enfocados en los problemas que estaban pasando en ese momento, no solo mentalmente, no solo lo psicológico que les había afectado, sino también el cuerpo, que estaban casi muertos. Eso nos da un ejemplo a nosotros para que sobre cualquier circunstancia, yo sé que suena muy fácil decirlo, y sí, muchas veces decimos, sí, lo creo, y sí, lo recibo, y sí, así, así. Una cosa es decirlo, y otra cosa es que cuando lleguen los momentos, uno de verdad, saber, o sea, qué es lo que hay dentro de uno. Por eso es que en todas las circunstancias que nosotros atravesamos, el Señor las usa para mostrarnos de qué estamos llenos, qué es lo que hay dentro de nosotros, qué es lo que va a salir de nosotros. Es como el ejemplo cuando dice la palabra de la oliva, cuando de la prensa de oliva, como cuando el Señor en el Getsemaní, todo lo que salió de él. Cuando dicen lo de la prensa de oliva que sale de la aceituna, ese aceite allí cuando lo presionan, lo comprimen, es que sale el mejor aceite de la oliva. Eso es lo que Pablo y Silas estaban mostrando en ese momento. Y si pensamos un poco más y nos ponemos a analizar, allí mismo, con ese tremendo testimonio de ellos, con lo que ellos hicieron, no solo que el Señor se empezó a glorificar desde que ellos llegaron, sino que miren dónde estamos nosotros ahora, y nosotros no somos los únicos que estamos escuchando esta palabra. La palabra del Señor, después de que la escribieron, después de que el Señor a través de su Espíritu Santo y a través de los hombres que usó para escribir la palabra, todavía hasta el sol de hoy, por la eternidad, porque la palabra del Señor nunca pasará. Miren dónde estamos nosotros recibiendo el testimonio de ellos y cómo el Señor se glorifica en toda esta enseñanza, toda esta palabra que recibimos nosotros y que nos queda a nosotros para aprender de ellos. Y todavía a todas las generaciones y a todos los que lean la palabra les queda la gloria del Señor de ese testimonio de lo que ellos hicieron. No solo fue con la primera lidia que se encontraron, ni con lo que ya sabemos que viene ahorita, sino con todos nosotros y cada uno de nosotros, ese testimonio que transforma vidas y seguirá transformando de todos los que lean la palabra del Señor. Entonces, allí nosotros sabemos que nosotros podemos estar por encima de las circunstancias, sea cual sea el nombre de la circunstancia, en cualquier área de la vida, con la familia, con uno mismo, con lo que sea. Sabemos que en toda circunstancia nuestro Dios es mayor. Nuestro Dios está por encima de toda circunstancia, pero tenemos que alabarlo, tenemos que adorarlo. Ellos no se pusieron a llorar y decir, Señor, mira lo que nos está pasando. Oh, Señor, esto, sácanos de aquí. Es increíble de ver cómo ellos se enfocaron fue en la grandeza del Señor, lo que el Señor es. ¿A ustedes no les ha pasado alguna vez como cuando algo bueno les ha llegado a la vida, los que tienen hijos, a lo mejor las mujeres cuando se enteran que están embarazadas, que desean ese niño, o de repente algo, le regalaron una casa o a alguien le regalaron millones, sea cual sea el ejemplo que sea, de algo muy, muy, muy bueno que les llega a la vida, que están pensando en eso y solo pensando en esto, y como que las demás cosas pierden como que la atención del momento, porque su enfoque está en ese gozo, en esa alegría, su mente está solo pensando en eso, y, ay, qué chévere, y lo demás pasa como a un segundo grado, por allá a otro nivel abajo. Así estaban Pablo y Silas. Pablo y Silas tenían al Señor de primero,
tenían ese gozo de la salvación, el gozo de estar haciendo la voluntad del Señor, tenían ese gozo de saber que el Señor iba a salvar a muchas otras vidas. Así debemos tenerlos nosotros, trabajar en eso, si es que no lo tenemos, cada uno de nosotros. Y vemos el resultado cuando dice, de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió completamente y al instante todas las puertas se abrieron de golpe y las cadenas de todos los prisioneros se cayeron. Oigan, esto es impresionante. Ahí vemos como la gloria del Señor descendió de una, ¡pam!, al instante, abrió todas las puertas, todas las cadenas se cayeron, se rompieron todas las cadenas. Hay algo muy interesante que yo leí, me gustaría compartirlo con ustedes, de alguien que dijo, no me recuerdo quién fue que lo dijo, pero dijo que cuando un ser humano alaba de una manera como Pablo y Silas lo hicieron, que pusieron al Señor, por supuesto, al máximo, a la alabanza máxima, que se negaron a ellos mismos, se negaron su cuerpo, negaron su mente, todo su ego, lo negaron completamente. Y no es muy fácil uno negarse ahorita nosotros que estamos aquí cómodos, o sea, donde sea que estemos, en la casa o donde estemos, que estamos sanos, estamos todos completos, pero yo quiero que se imaginen un momentico, como les dije, la situación de Pablo y Silas, como ellos estaban ya casi muertos, con toda herida, sangre por todos lados, roto por todos lados, ellos estaban así, y adoloridos físicamente y por todo, y levantar esa alabanza y adoración, como les dije, a todo pulmón al Señor, y no era que, para que me escuchen, era de su corazón que salía desde los fondos, desde el fondo, de lo más profundo, y a todo pulmón gritado allí, alabando y adorando al Señor. Cuando hay personas así, como decía esta persona, la tierra no es digna de tener a un ser humano que alabe a ese nivel, con esa magnitud, con esa pasión, esa devoción al Señor, no es digna, y por eso la tierra tiembla, porque no lo puede sostener. La tierra no lo puede sostener. A una persona así no puede. Por eso la tierra se estremece. Dice la palabra que ante la presencia del Señor, imagínense, todo tiembla, toda la tierra tiembla y se estremece. Y todas esas cadenas se caen. Dice que el carcelero que estaba por allá se despertó y vio todas esas puertas abiertas de par en par. Y pensó, se escaparon los prisioneros, me habían dicho que no, que los amarrara para que no se escaparan, se escaparon. Y él sacó su espada para matarse. Imagínense el carcelero allí todo impresionado, ¿qué es esto? ¿Qué sucedió? Pero enseguida Pablo le dice, detente, espérate, no te mates, toditos estamos aquí, espérate. Y el carcelero, como no estaba oscuro, no podía ver bien, pidió una luz y corrió al calabozo. Y cuando los vio que ellos estaban libres, él sabía, porque él fue junto con todos los de la cárcel, que los oficiales que los golpearon, que los amarraron, él sabía cómo los habían dejado, y verlos así, que estaban libres, que estaban, o sea, que sin las cadenas y todo eso, para él fue tan impresionante que él cayó temblando allí de miedo, cayó ante Pablo y Silas. Y no solo que fue el miedo de ellos, sino que él sabía, como les acabo de decir, cómo los habían dejado. Y él sabía que ellos mismos, por ellos mismos, no se iban a poder soltar. O sea, que no fueron ellos mismos que se soltaron. Por eso que dice que él cayó temblando delante de él y les dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? El carcelero reconoció que había un poder mayor, que había sido Dios, que los había librado, porque el carcelero también había escuchado. ¿Se recuerdan que les dije que Pablo y Silas no era que estaban, no, ellos estaban, yo no sé qué estarían diciendo, cómo estarían alabando, lo que sí nos dice la palabra, que eran cantos altos, así como nuestra pastora hace, que altos, casi que gritando la gloria del Señor. Todos los prisioneros lo escuchaban, el carcelero lo estaba escuchando, o sea que el carcelero sabía que estaban dándole alabanzas a Dios. Y allí, entonces, por eso es que él cayó temblando y le dijo, señores, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa.
Imagínense que ellos le presentaron la palabra del Señor a él y a los de su casa. Y todos ellos allí, o sea, en el carcelero que lo había golpeado, y como les dije, que le había dado esa paliza a ellos, y ahora él es el que les sana las heridas, ahora él los lleva a su casa, los atiende, no solo eso, sino que la salvación llega a la vida de él, de su familia. O sea, ya ahí vemos también cómo el Señor está obrando, el Señor los mandó allá para que fueran salvos, los primeros que ellos encontraron, para que sea el carcelero y toda su familia fuera salva, todos los que ellos encontraron en el camino, y todavía aquí, como les dije hace rato, todo lo que estamos leyendo la palabra, nosotros vemos testimonio de esa gran proeza que el Señor hizo a través de la vida de ellos, y que ellos estaban allí dispuestos para que el Señor lo hiciera. Todos ellos, el carcelero y su familia, aceptaron y recibieron al Señor como su Salvador. Los bautizaron a ellos y a todos los de su casa, y se alegraron porque todos habían creído en Dios. Esto es un tremendo testimonio que nosotros tenemos aquí, que leemos en esta palabra, porque vemos cómo el poder de la alabanza es algo que nosotros tenemos que conocer, alimentar, o sea, alimentar nuestra fe y nunca dejar de creer en el Señor. Otro detalle que también les quiero compartir es que recordemos y hagamos memoria que en todo tiempo y antes, siempre que Israel iba a pelear alguna batalla o iba a hacer algo, a cumplir algunas instrucciones del Señor, los primeros que iban adelante eran los adoradores, eran la tribu de Judá. ¿Se recuerdan cuando las murallas de Jericó? Que ellos eran los que iban con las trompetas, ellos iban adelante, sonando trompeta, cantando, y no me refiero al último día, todos sabemos las 7 vueltas que primero fue en silencio y todo, me refiero al último día, cuando ellos todos allí eran los adoradores. La alabanza es la que siempre tiene que ir de primero. ¿Por qué? Porque la alabanza es la que crea la atmósfera, la alabanza es que va allí abriendo el camino, la alabanza es la que va derrumbando todas las murallas, todas las paredes, todos los obstáculos. La alabanza es la que va abriendo las puertas, la alabanza es la que va rompiendo las cadenas, la alabanza adelante, de primera, es la que va haciendo todo, va abriendo todo, abriendo camino. Allí es que nosotros debemos estar, imaginarnos de hacerlo con todo nuestro corazón y conocer que el Señor tiene el poder para glorificarse, para poder vivir una vida de victoria en victoria, y que nosotros seamos transformados, sin importar la circunstancia que estemos atravesando en algún momento. Nunca debemos nosotros dejar de alabar y adorar al Señor. Él se lo merece. Cuando nosotros hacemos eso, sabemos que se rompen las cadenas, los yugos se pudren, somos nosotros transformados internamente de adentro para afuera, y no solo nosotros, sino hasta los que están alrededor nuestro. Si nosotros nos ponemos a pensar todas las veces que ha habido situaciones que pensábamos que no había solución, que pensábamos que era demasiado grande, que pensábamos que todo ya como que se acabó, momentos así, y allí el Señor nos mostró cómo se glorificó en todo, y bendito sea el Señor por eso, bendito sea el Señor por la vida de nuestra pastora, bendito sea el Señor en todo, que está allí atento a nosotros, que nos cuida como sus niños amados. Y sabemos que los planes de Dios son perfectos. No tenemos que entenderlos, sino dejar que el Espíritu Santo nos guíe, dejar que sea Él que nos guíe, pero para eso nosotros tenemos que, por supuesto, buscarlo a Él. Y Él nos va a dirigir y nos va a decir cuándo es el momento preciso, nos va a enseñar. Solamente lo que el Señor quiere es que lo alabemos, lo adoremos, que creamos en Él primero, porque ¿cómo lo vamos a alabar y adorar si no creemos en Él? Creer en Él primero, alabarlo, adorarlo, aceptar su voluntad para nosotros. El Señor siempre lleva, cuando el Señor hace su voluntad, así como con Pablo y Silas, los lleva a los lugares correctos, y con nosotros nos lleva a los lugares correctos, en el tiempo correcto. No es lo mismo como quien dice, sí, tener al Espíritu Santo, no es lo mismo tenerlo, pero mejor es tenerlo y dejarse guiar por Él. O sea, no es lo mismo alguien que tiene la presencia del Espíritu Santo y se deja guiar por el Espíritu Santo. Es una gran diferencia. Y eso,
Por eso es que, hermano, es muy grande el poder de la alabanza y es mucho lo que se logra con la adoración, porque recuerden que sin fe es imposible agradar al Señor. Yo sé que me extendí más de la cuenta, me disculpan, pero es algo que fue de gran bendición y es y seguirá siendo de gran bendición para mi vida. Que sea de gran bendición para ustedes también, hermanos, y Dios los bendiga. Muchas gracias. Gloria al Señor. Qué maravilloso tema, qué poderosa palabra. El Señor nos ha regalado hoy a través de nuestra hermana que hoy nos compartió esta palabra de alabanza, nos habló del poder de la alabanza, esa alabanza que libera, esa alabanza que rompe cadenas, esa alabanza que se hace de manera incondicional, pero se hace con todo el corazón. Vemos que no solamente la alabanza lo liberó, o sea, tembló la tierra a través de una alabanza tan poderosa, porque fue con todo el corazón que alabaron al Señor. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Y la presencia de Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. En ese momento, el pueblo de Dios en esa cárcel, en ese lugar profundo y oscuro, porque estaba oscuro, el pueblo de Dios era Pablo y Silas, y ellos representaban a ese pueblo que después iba a ser levantado en ese lugar a través de su alabanza, de su adoración y de su testimonio. Y me gusta mucho porque dice que aunque estaban amarrados, adoloridos, agolpeados, como estaba explicando nuestra hermana Karim, ellos aún así, en vez de estarse quejando, lamentándose, reclamándole a Dios, como hace la gente en este tiempo, o perdiendo la fe, muy por el contrario, estaban alabando con todo su corazón. Y gloria al Señor, que aún con dolor y todo, no estaban quejándose por las heridas, ni por la sangre que habían botado, ni por lo mal adolorido que estaban, sino que estaban reconociendo y declarando la grandeza del Señor. Y ese era el testimonio que ellos daban con su comportamiento en medio de los desafíos y las circunstancias que estaban atravesando en ese momento. Pero Dios, como yo siempre les digo, Dios no se queda con nada de nadie. Dios responde a lo que es fiel, a lo que es cierto, a lo que es sincero. Como Dios escudriña adentro, Dios siempre responde a eso. Entonces, a esa alabanza Dios respondió primero trayendo un terremoto, o sea, removió los cimientos de la tierra, de tal manera que todas esas cadenas que tenían los prisioneros, no solamente Pablo y Silas, todos los prisioneros fueron rotas, se rompieron, las cadenas fueron rotas a través de la alabanza. Yo no sé cuántos millones de veces ustedes me van a oír hablando del poder de la alabanza, de los beneficios, pero aquí lo estamos viendo palpablemente. Entonces, no solamente mire cómo se manifestó la gloria de Dios, porque si ellos no hubieran ido presos, todos esos prisioneros que estaban en la cárcel, yo estoy segura que fueron alcanzados por ese testimonio, al ello ver que esos hombres de fe provocaron que Dios se moviera, que Dios descendiera, que temblara la tierra, que se rompieran las cadenas. Oiga, toda esa gente debió de creer en el Señor. Pero lo que me gusta es, como dijo nuestra hermana, que el mismo jefe de la cárcel, porque él fue el jefe de la cárcel, había muchos carceleros, pero ese era el jefe de la cárcel, decidió suicidarse porque dijo, no, aquí me van a matar si llegan y ven que no, o me van a, ¿cómo se llama?, a torturar si ven que todos estos prisioneros se escaparon, mas sin embargo ninguno se escapó. Eso es parte del testimonio. Todos estaban ahí como un testimonio vivo de lo que Dios había hecho.
Y dice que llevaron a Pablo y a Silas, lo limpiaron, lo curaron, le hicieron una cena, recibieron el mensaje del evangelio y se convirtieron, y no obstante, se bautizaron. ¡Wow! Tremendo. Así comenzó. Donde quiera que Dios te lleva, tienes que tener eso claro. Dios te lleva porque quiere hacer algo a través de tu vida. Hay un llamado, hay un sello en nosotros que donde vamos, donde compartimos, Dios nos lleva con un propósito y tenemos que entender ese por qué. ¿Por qué Dios me está llevando? ¿Cuál es el plan que Dios tiene? No es solamente nuestro plan bueno, porque en este caso vemos que ni siquiera fue el plan de Pablo y Silas. Ellos, en su sabiduría humana y sus habilidades y destrezas, ellos tenían muchos planes, pero Dios decidió que no fuera ni para allá, ni para allá, ni para el lugar que le gustaba, sino a donde Él lo iba a enviar para glorificar su nombre, para manifestarse como Dios, para romper cadenas y para mostrar su gloria, para que unos hombres, unas familias, el jefe de la cárcel, fuera él primero y su propia familia libre, y que otros fueran libertados a través de él y a través después de la predicación de Lidia. Y esto es lo glorioso, mis amados. Esto es lo genial, que Dios tiene un plan perfecto. Esta mañana en lo que el Señor me hablaba y me hablaba y me hablaba, había una palabra que el Señor hablaba a mi corazón, la de Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo acerca de ustedes. Son planes de bien y no de mal, para darte el fin que tú esperas. Pero yo quiero que tú sepas que Dios a veces no nos deja ir para aquí, para allá, y nosotros, me voy para acá, me voy para acá. Y Dios nos calma y nos lleva a donde Él nos necesita, a donde Él se va a manifestar, a donde Él va a derramar su gloria. Así que tenemos que tener esto bien clarito, que cuando le alabamos no tenemos que esperar estar en prisiones, ni en cárceles, ni en sufrimiento. Le alabamos desde el punto y el momento en donde nos encontremos en este ahora, en este tiempo. Y el Señor glorifica su nombre, exalta su nombre, establece su reino y se manifiesta trayendo bendición para nuestras vidas. Y oye, donde quiera que Dios te lleva, Dios quiere manifestar y que tú seas testimonio de lo que Él es y de lo que Él hace. Hay una palabra que dice: Jehová, tú eres mi Dios y te exaltaré. Alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Qué maravilloso. Le damos gracias al Señor. Quiero invitar si hay alguna persona antes de que culminemos con la alabanza y la adoración, que todavía no ha recibido a Jesús, que haga esta oración con todo su corazón y con voz audible al Señor Jesucristo para que reciba su presencia, así como entró a la vida del jefe de la cárcel y de su familia, puede entrar a tu vida y puede entrar a tu familia, puede salvarte, redimirte, bautizarte, sanarte y establecer su reino en tu vida. Dile conmigo con esta oración: Señor Jesucristo, yo te necesito. Yo te abro mi corazón, mi vida, mi familia, y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida y dame una vida nueva, con sentido, con propósito y con felicidad. Señor, nosotros todos te alabamos y te adoramos y declaramos que tú eres nuestro Dios. Bendito es el Señor. Queremos terminar nuestra vigilia de esta noche invitándole para que este domingo, que sí va a ser el último domingo del mes de enero, estaremos dándole gracias al Señor
por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por las bendiciones que van a ser manifestadas en todo este año y en toda nuestra vida y nuestra familia. En el nombre poderoso de Jesús. Seamos amables, generosos y especialmente seamos generosos con la alabanza, la adoración y dándole gloria y honra a nuestro Dios. Seguimos con el equipo de alabanza, con el equipo de la vigilia que tiene algo lindo para culminar nuestra vigilia del mes de enero. Dios le bendiga. Dios les bendiga a todos. Quería compartir este salmo antes de empezar, es Salmo 18, verso 6, donde dice: en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él, a su oído, y Él me oyó. En mi angustia yo clamé a ti. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. Te puedo sentir. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas le fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas le fueron quitadas, así quiero adorarte. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe cadenas, no tienes barreras. El velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió. Se rompió. El velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió. Se rompió. Llegó Jesús, el que pelea mis batallas. Llegó Jesús, el que mueve las montañas. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Llegó Jesús, el que pelea mis batallas. Llegó Jesús, el que mueve las montañas. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Que Dios me lo bendiga a todos. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea Jehová y bendita sea su gloria. Y enaltecido sea el Dios de nuestra salvación. Que Jehová nos continúe bendiciendo, que haga resplandecer su bello rostro sobre cada uno de nosotros, que tenga de nosotros, nuestra familia, nuestra iglesia y toda la tierra misericordia, y que nos muestre su favor. Que el ángel poderoso de Jehová acampe alrededor nuestro y nos defienda, y que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados, Dios le bendiga, Dios le guarde. Domingo, Dios mediante, 12:30, les esperamos en el templo 303 Maplewood Avenue en la ciudad de Clifton, New Jersey. Estamos cerquita de Passeis, de Montclair. Esperamos 12:30 en punto. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta el próximo domingo, Dios mediante. Seguimos alabando y adorando a nuestro Dios. Dios le bendiga. Hasta el domingo.